Hoy vamos a hacer algo que puede que cambie para siempre la forma en que vemos los números. Vamos a explorar la idea de que las matemáticas no son solo un montón de fórmulas frías, sino un lenguaje vivo que, en el fondo, cuenta nuestra propia historia. A ver, si pensamos en mates, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues eso, algo mecánico, exacto, casi sin alma, ¿verdad? Pero, ¿y si todo eso es solo una parte de la historia? ¿La parte que siempre nos han contado en los libros de texto? Y aquí está la clave de todo esto. Cada número, cada fórmula, no es más que una huella. Una huella que dejaron personas buscando entenderse, buscando entender el universo. Es una historia profundamente humana. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro viaje arranca en los mismísimos orígenes, con las primeras marcas que la humanidad dejó para empezar a contar y a contarse. Claro, la historia oficial, la que todos conocemos, nos habla de cazadores contando sus presas. Pero si miramos las pruebas de otra manera, la cosa cambia. Y mucho. Podría ser algo muchísimo más íntimo. Una mujer llevando la cuenta de su ciclo menstrual, en sintonía con la luna. Fíjate qué idea tan potente. Que las matemáticas no nacieran de la guerra o la caza, sino de la autoconciencia, del cuidado. Y a partir de ahí, de ese acto tan personal, el número empieza a evolucionar. Se convierte en una herramienta para organizar la vida de todos. Pensemos en Sumeria, para gestionar las cosechas, o en Egipto, donde ya se eleva a un plano casi sagrado. Allí, medir era un acto de equilibrio, un ritual conectado con la justicia de los dioses. Y de ahí saltamos a Grecia. Todos recordamos el teorema de Pitágoras como una fórmula y ya está, ¿no? Pero lo fascinante es que para los pitagóricos los números eran la clave de la belleza, del orden del universo. Era una búsqueda espiritual. Una que, por cierto, entró en una crisis tremenda cuando descubrieron los números irracionales, porque rompían por completo esa idea de un cosmos perfecto y ordenado. Pero es que además, aquí se destapa otra capa oculta. Figuras como Teano, que no solo era mujer, sino que reflexionó sobre la matemática y la ética, fueron borradas de la historia. Así, sin más. Y esto, claro, nos obliga a preguntarnos, ¿qué parte de la historia nos hemos estado perdiendo todo este tiempo? Bueno, pues avanzamos a una era de conflictos enormes, pero también de descubrimientos increíbles. Una época en la que los números se usaron para las dos cosas, para controlar y para intentar entender la existencia de una forma mucho más profunda. Hoy vemos los números romanos y nos parecen algo pintoresco, ¿verdad? Para los relojes, los capítulos de los libros, pero en su momento eran el símbolo de un imperio rígido, inflexible. Eran una herramienta para administrar y para conquistar. De hecho, Roma le tenía un miedo real a otros sistemas numéricos que pudieran desafiar su control. Y ese miedo tuvo un coste humano, un coste terrible. La historia de Hipatia es el mejor ejemplo. Una mente brillante, asesinada por compartir su conocimiento. Es un recordatorio brutal de que la historia de los números también es, y ha sido, una historia de poder y de persecución. Pero mientras pasaba todo esto, en la India estaba ocurriendo una auténtica revolución filosófica. El cero. Para ellos no era la nada, no era una ausencia, era shunya, un vacío fértil, lleno de potencial. Un concepto que estaba ligado a Shakti, a la energía creadora femenina. O sea, no era un nada, sino un todo en potencia. Es una idea increíble. Y todo este conocimiento, tanto el de la India como el de los griegos, fue rescatado, protegido y expandido durante la Edad de Oro del Islam. El álgebra, por ejemplo, no era solo una herramienta para hacer cálculos, se convirtió en un verdadero lenguaje universal que sirvió de puente entre culturas y saberes muy distintos. Y una vez más nos encontramos con esas figuras clave que a menudo se quedan en la sombra. Fátima Al-Fiheri fundó una institución que fue un faro de conocimiento durante siglos. Esto demuestra que el avance del saber siempre ha dependido de personas con visión, de pioneros. Vale, pues damos un salto y nos plantamos ya en la era moderna, la época en la que las matemáticas se convierten en el motor de la economía y, al final, de la tecnología que define nuestro mundo de hoy. Cuando los números indoarábigos llegan a Europa, gracias a gente como Fibonacci, el foco cambia por completo. Las matemáticas pasan a ser el lenguaje del comercio, de las finanzas, se vuelven más abstractas y para mucha gente se desconectan de la vida real. Pero la realidad es que seguían siendo una herramienta del día a día, sobre todo para las mujeres que las usaban para gestionar la economía de la casa y de los mercados locales. Y entonces llega un concepto que lo va a cambiar absolutamente todo: el sistema binario. Lo más interesante es no verlo solo como un código técnico, sino casi como una metáfora filosófica. Es una danza constante entre dos energías, el 1 y el 0, el ser y el no ser, lo visible y lo invisible. Vamos, como un yin y yang moderno que da forma a toda nuestra realidad digital. Y es aquí donde una visión genial lo cambia todo. Porque mientras la mayoría veía una simple máquina de calcular, Ada Lovelace vio un instrumento creativo.
Entendió que ese lenguaje de unos y ceros podía ir mucho más allá de los números, que podía servir para crear arte, para componer música. Ella fue quien vio el alma dentro de la máquina. Y claro, Ada no estuvo sola, para nada. La era digital se construyó, literalmente, sobre el trabajo fundamental de muchísimas mujeres. Figuras como Joan Clark, que descifró los códigos nazis, o las Top Secret Roses, que fueron las primeras programadoras de la historia, y Grace Hopper, que revolucionó los lenguajes de programación. Sus contribuciones, muchas veces invisibles, son los cimientos de nuestro mundo tecnológico. Y con esto llegamos al final del recorrido. Es el momento de unir todas las piezas, de ver el cuadro completo y entender qué nos dice toda esta historia sobre quiénes somos y sobre el futuro de nuestra relación con los números. Si echamos la vista atrás, lo que vemos es una evolución de la conciencia. Es que las matemáticas nacen del cuerpo, de la autoconciencia. Luego se expanden para organizar la sociedad. Después buscan la armonía en el cosmos. Más tarde se convierten en una herramienta de poder y de beneficio. Y ahora tenemos la oportunidad de que se conviertan en un puente para reconectar la lógica con su origen, con lo humano. A ver, parémonos a pensar en esto un segundo. Las matemáticas no nacieron en un libro de texto. No, su origen es mucho más profundo, mucho más poético. Nacieron en cuerpos que sentían los ritmos de la vida y que miraban la luna. Y es por eso que recuperar esa conexión, enseñar los números con toda su alma, con toda su historia, no es solo una anécdota, es una forma de devolverles su profundo sentido humano. Y así, todo este viaje nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ya sabemos que los números no son neutrales, que llevan las huellas de nuestras búsquedas, de nuestros miedos y de nuestras esperanzas, entonces la pregunta es, ¿qué historia vamos a elegir contar a partir de ahora? Porque la forma en que los usamos y los enseñamos define la historia que estamos escribiendo sobre nosotros mismos.